Buenos días, o sea, en realidad buenas tardes a todos y todas. Hoy día tenemos el agrado de presentar al profesor Fernando Atria, constituyente. Lo invitamos desde FENAFUCH a este espacio. Profesor, muchas gracias por asistir. Yo sé que usted siempre ha tenido la disposición con nosotros, las y los trabajadores de la universidad, pero también en relación a los trabajadores en el país. Así que se agradece el momento que usted pueda estar acá. Ahora, nosotros y nosotras, desde FENAFUCH, creemos que es muy necesario poder aportar en este espacio para poder tener claridad de cómo votar. Lo principal es que podamos ir a votar y obviamente cada uno tendrá su opción, pero nosotros como federación también queremos hacer un aporte en este momento tan importante e histórico del país. Así que ese es nuestro llamado principal y dejo a María Becerra también para que ella pueda señalar algunos puntos que queremos tratar en este espacio. Bienvenido, profesor. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy María Becerra, presidenta FUCHCAP y parte del directorio FENAFUCH. Gracias, profesor, como dice Miriam, por esta instancia y a nosotros nos gustaría abarcar el tema de cómo la Constitución afecta o incide en los temas laborales, gremiales, en tema de educación, salud y seguridad social, que esos son como los temas que más nos afecta a nosotros los trabajadores. Entonces, si pudiera usted darnos alguna visión al respecto y para poder aclararnos muchas dudas que tenemos, porque en redes sociales y en noticias hay muchos feedbacks, o sea, few news, entonces como que la gente se confunde. Entonces, por eso quisiéramos tener una visión suya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto, por cierto, estar con ustedes, los funcionarios de la universidad. Y la lista que hacía María no me sorprende, porque son los derechos sociales, ¿no? Trabajo, educación, salud, seguridad social, bueno, queda vivienda, pero... y los derechos sociales están en el corazón de la nueva Constitución, porque ha sido una de las demandas más sentidas y por las cuales más se ha movilizado la gente en los últimos, no en los últimos meses, sino en los últimos, no sé, 15 años. Entonces, respecto del trabajo, en general, yo creo que es una de las dimensiones donde más se nota la ideología de la Constitución de 1980 y donde más se nota entonces la diferencia con esta Constitución nueva, que es una Constitución que tiene a los y las trabajadoras bastante en el centro. Y esto lo hace de dos maneras. Primero, por una garantía del derecho individual, digamos el derecho individual al trabajo, a la libertad de trabajo, a su libre elección, por cierto, y al trabajo decente, que es un concepto que estuvo empujando la CUT durante mucho tiempo y es un concepto que viene de la reflexión de la OIT y de los trabajadores, propiamente tal, ¿no? Y eso tiene una serie de condiciones, por supuesto. La Constitución no transforma inmediatamente el mundo del trabajo, pero sí pone esta como orientación, ¿no? El derecho al trabajo es derecho al trabajo decente. Y, por supuesto, especifica en qué consiste esta idea de trabajo decente, ¿no? Derecho a condiciones laborales equitativas, salud y seguridad en el trabajo, descanso, disfrute del tiempo libre, desconexión digital, algo que es muy importante en estos días post-pandemia, garantía de indemnidad, pleno respeto a los derechos fundamentales en el contexto del trabajo, una remuneración equitativa entre hombres y mujeres, justa y suficiente, etc. Entonces, lo primero es la Constitución garantiza derecho al trabajo decente como un derecho individual, un derecho de cada trabajador y cada trabajadora. Y además, en lo que es una ruptura bastante considerable de la Constitución actual, la Constitución asegura la libertad sindical
que comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. En estas materias es donde más se nota, estas materias constituyen en la regulación actual el corazón del plan laboral, ¿no? de una manera de concebir las relaciones laborales en que la agencia colectiva de los trabajadores busca ser debilitada. Esa es la situación actual, ¿no? Y es debilitada de varias maneras. Es debilitada por la vía de regularla en exceso y convertir entonces la negociación colectiva en una cuestión de abogados, eh, eh, y limitar el principal mecanismo de presión que tienen los trabajadores, que por supuesto, sabemos, los trabajadores lo que tienen son los números. Ah, y mientras mayores sean los números, mayor fuerza tienen. Por consiguiente, a diferencia de la manera en que se entiende la Constitución vigente, esta es una Constitución que deja en libertad a los trabajadores para negociar colectivamente en el nivel y el sector que consideren adecuado. Es decir, no hay ninguna razón, esta es la lógica que está detrás de la Constitución, no hay ninguna razón para que la ley impida una negociación colectiva en un nivel que los trabajadores consideran adecuados para proteger sus intereses. Esto es, por cierto, me estoy refiriendo a la posibilidad de la negociación ramal, que está hoy día excluida y que es evidentemente una manera de realizar el derecho a la libertad sindical y negociación colectiva igual, ¿no? Hoy día muchos trabajadores no pueden negociar colectivamente por el hecho de que trabajan en pequeñas empresas. Y eso, la solución de eso, por cierto, es la negociación ramal. Y además, el reconocimiento del derecho a huelga y la desvinculación del derecho a huelga de restricciones legales que hoy día existen, tanto por las materias respecto de las cuales se puede declarar huelga o el contexto en el cual se puede usar la huelga. Hoy día la huelga está solamente vinculada a los procesos formales de negociación colectiva, que a su vez solo pueden referirse a ciertas cuestiones legalmente especificadas. En esta materia, la Constitución apuesta más que a la regulación, en algún sentido a la desregulación, porque lo que pretende es, porque la regulación legal es una manera de neutralizar y limitar las posibilidades de agencia colectiva de los trabajadores. Así ha funcionado en Chile. Yo diría que en materia de trabajo esas son no son las únicas, pero son las dimensiones más relevantes. La garantía individual del trabajo decente por un lado, y la regulación de la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, por otro, que es considerablemente distinto y que se espera, porque su lógica es, eso habilitará a los trabajadores para tomar ellos la defensa del primero, del trabajo decente, de lograrlo mediante su propia acción colectiva y no mediante medidas legales directas de protección, que siempre son las mínimas, porque tienen que ser adecuadas para todas las empresas del país, ¿no? Esto da a los trabajadores mucho más control, mucho más posibilidades de tener una relación horizontal con los empleadores, y por eso creo yo que, además de lo explicado, creo que va a tener el efecto de cambiar los términos de las relaciones en la empresa, de hacerlas más horizontales. Profesor, una pregunta en relación a eso. Por ejemplo, nosotros que somos funcionarios públicos, usted bien sabe que tenemos una negociación de hecho, no de derecho. Y eso implica para nosotros como funcionarios públicos que, por ejemplo, una organización como una confederación, una federación del sector público que negocie con la institución a la cual pertenece, va a tener, solo sus socios van a tener derecho a lo que logren de esa negociación, o es como ahora, que en forma arbitraria uno negocia, pero le dan el derecho a recibir los beneficios a todos y todas, que aunque no estén asociados a esta organización. Esa es mi pregunta. Gracias. A ver, la Constitución
contiene primero una regla de titularidad sindical, ¿no? Los titulares del derecho a negociación colectiva son los sindicatos. Con eso se aparta de la Constitución anterior que impedía la libertad sindical. Esto fue declarado explícitamente por el Tribunal Constitucional. Respecto de esas otras cuestiones, Miriam, en cuanto a si los beneficios obtenidos, las condiciones obtenidas como resultado de la negociación colectiva valen inmediatamente para los demás, la Constitución no dice nada, no ordena que sean aplicables a todos, pero tampoco dispone que no podrán ser aplicables a todos. Entonces, esa es una cuestión que, bueno, queda, por cierto, en principio, o a la legislación. La ley podrá especificar las condiciones en las cuales son extensibles, si es que son extensibles esas condiciones. En defecto de la ley, esa es una cuestión que también será parte de la negociación colectiva, ¿no? O sea, eso es parte de lo que se puede negociar. Pero yo supongo que esto va a llevar a una regulación legal. Lo que se intentó en el pasado era sujetarlas al consentimiento del sindicato, ¿no? Es decir, que pudieran ser extensibles a otros trabajadores no sindicalizados en la medida en que el sindicato estaba de acuerdo con esa extensión. Y eso también fue excluido. Yo me imagino que pero esto es una mera predicción, porque no está en el texto de la Constitución. Yo me imagino que una regla como esa es lo probable que sea la regla que contenga en su momento la ley. Pero en la Constitución no hay ni mandato de extensión, ni prohibición de extensión. Gracias, profesor. No sé si sería bueno que todas las personas que quieran hacer preguntas lo hagan a través del chat. Jimena Morales, nuestra vicepresidenta, está tomando las preguntas. Si gusta, profesor, no sé si le parece, podemos pasar quizás al otro tema que tiene que ver con educación, y de ahí usted puede ir tocando también aquellos que nosotros habíamos conversado. Gracias. En educación, seguridad social y vivienda y salud también, o sea, en los 4 grandes derechos sociales, la Constitución especifica ciertos contenidos fundamentales, el contenido del derecho, las características de los sistemas o los servicios que han de corresponder a la realización de los derechos sociales, y deja entregada el diseño preciso de esos sistemas a la legislación, como no podía ser de otro modo, ¿no? Evidentemente la Convención no estaba en condiciones de proponer un diseño de un sistema de pensiones o un sistema de salud. Esto es bien importante, que los derechos sociales, lo que los caracteriza es que lo importante acerca de ellos no es solo lo que significan en términos individuales para cada persona, ¿no? Lo que importante acerca de ellos es la manera en que ellos implican una determinada forma de organizar el área respectiva, la salud, la educación, la seguridad social. Por supuesto, de esa forma de organización se siguen beneficios para las personas, porque ese es el punto, evidentemente. Pero no deben ser entendidos primeramente como derechos a prestaciones individuales, deben ser entendidos como derechos a que esas esferas se organicen de modo de asegurar alguna dimensión del bienestar, la salud, la seguridad social, la seguridad social, la vivienda, la educación. Y entonces, en los 3 casos, la Constitución lo que hace es especificar las características generales de los sistemas que están vinculados a los derechos sociales y da algunas líneas respecto de cómo ellos se deben organizar y delega el resto al legislador. El que se desvía de esto, el que entra más, por así decirlo, no sé si en detalle, pero el que avanza más en la especificación de cómo se organiza el sistema, es educación, que en buena parte es un reconocimiento del modo en que está organizado el sistema hoy día. O sea, se construye sobre el sistema como está organizado hoy día, pero por cierto se le introducen rectificaciones considerables con la finalidad de evitar muchos de los problemas que llevaron a tantas movilizaciones por el derecho a la educación. Entonces, en el derecho a la educación, está pensado como
Primero, como un deber primordial e ineludible del Estado. La Constitución destaca el deber que tiene el Estado respecto de la educación en general, y después va a destacar respecto del fomento y desarrollo, ¿verdad? El desarrollo y protección de la educación pública, ¿no? Esto también hace una diferencia considerable con la Constitución actual. Bueno, la Constitución define la educación, es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Aquí de nuevo aparece esta idea de que la educación no es solo importante por lo que significa para el individuo, sino también por lo que significa para la sociedad. Después de decir eso, la Constitución diferencia, o establece un sistema, por así decirlo, como de círculos concéntricos. Primero, hay un sistema nacional de educación que comprende a todas las instituciones educacionales, públicas y privadas. Que es importante afirmar la existencia de un sistema nacional de educación, y no solo de un conjunto de establecimientos de distinto tipo, porque precisamente para realizar el derecho a la educación es fundamental que haya un nivel de regulación general, ¿no? Que se aplique a todos y que corresponde a ese derecho que todos tenemos. Todos tienen derecho a la educación. El derecho a la educación exige una determinada regulación legal, y esa regulación tiene que ser común para todos los establecimientos educacionales, porque todos están vinculados con la realización del derecho a la educación. Dentro del sistema nacional de educación, la Constitución dispone que habrá un sistema público de educación, ¿no? O un sistema de educación pública. Y ese sistema está compuesto por las entidades públicas, estatales, ¿no? Y la Constitución declara, y yo creo que esto es bien importante, que el sistema público es el eje estratégico del sistema nacional de educación. Es decir, que el sistema público es el que provee el modelo para el resto del sistema nacional de educación, que yo creo que es bastante al revés de lo que en los hechos ocurre hoy día. Hoy día se piensa la educación a partir de la educación de las escuelas particulares. Entonces, se le atribuye a este sistema público de educación, o sea, sistema de educación pública, perdón, este rol de eje estratégico del sistema, y se le impone al Estado un deber especial de financiarlo de modo permanente, directo, pertinente y suficiente a través de aportes basales para cumplir plenamente con el derecho a la educación. Una cuestión similar se reproduce respecto de la educación superior, ¿no? Un sistema nacional de educación superior y un sistema público integrado por las instituciones de educación superior estatales. Y respecto del sistema público, un deber especial del Estado de fomentarlo y protegerlo, y velar por su desarrollo. En el caso del sistema público de educación superior, hay también otras cuestiones. Por ejemplo, que tendrá que haber una universidad estatal y una institución de formación técnica profesional estatal, una por cada región, ¿no? Esto se vincula con el Estado regional y la necesidad de descentralización, etc. Además de referirse al Sistema Nacional de Educación, al Sistema de Educación Pública, al Sistema de Educación Superior y al Sistema de Educación Pública Superior, la Constitución se refiere a otras dimensiones de la educación que son relevantes, ¿no? La educación permanente, la educación ambiental, la educación sexual integral, la participación en los proyectos educativos de la comunidad educativa, que también es una cuestión que está protegida especialmente por la Constitución, el rol fundamental de los profesores y profesoras en el derecho a la educación, como una cuestión de reconocimiento que es importante. Y por último, la Constitución además garantiza también la libertad de enseñanza y el derecho de los padres y madres a elegir la educación, el tipo de educación que han de recibir sus hijos, ¿no? Esto es importante porque ha circulado información que atribuiría a la nueva Constitución la voluntad de suprimir la educación particular subvencionada, y eso, por cierto, no es así. La Constitución reconoce la libertad de enseñanza y reconoce también que la libertad de enseñanza es fundamentalmente una libertad no para los establecimientos de hacer lo que les parezca,
sino de los padres y madres para elegir la educación de sus hijos. Y eso está también explícitamente reconocido en la Constitución. Quizá eso como una introducción general a educación. No sé si surgirá alguna pregunta adicional, pero en términos de lo que contiene la Constitución, en términos de educación, yo creo que eso es suficiente. Como comentario general, ha habido mucha movilización y mucha discusión sobre el derecho a la educación y el sistema educacional. Una de las características que se busca cambiar del sistema educacional es el hecho de que es un sistema segregado y desigual, ¿no? Y poco inclusivo. Yo creo que esta regulación que contenía la nueva Constitución del derecho a la educación va precisamente en esa línea, en la línea de producir un sistema menos segregado, que se vaya desegregando e integrando cada vez más, y que de ese modo sea un sistema comprometido con asegurar a todos, los niños y niñas, la educación necesaria para el desarrollo de la personalidad. Esto no va a ser algo que se va a lograr, evidentemente, de un día para otro, pero es la dirección en la cual la Constitución nos pone en materia educacional. María. No, está claro. No, sí está clarísimo. No tengo duda en eso. ¿Pasamos al siguiente? Sí, tenemos algunas preguntas, pero creo, no sé si le parece, profesor, que lo hagamos al final, las preguntas, como usted y para que usted pueda explayarse. Bueno. Gracias, profesor. Entonces, salud, hablemos de salud ahora, ¿no? La Constitución protege el derecho de toda persona a la salud y al bienestar integral, incluyendo sus dimensiones física y mental. Esto ya marca una diferencia con lo actual, no hay una preocupación por la salud mental. Yo diría que en materia de salud lo más importante es que la Constitución dispone que existirá un sistema nacional de salud de carácter universal, público e integrado. ¿Qué es lo que está detrás de esto? La idea de que no es aceptable que haya un sistema para unos y un sistema para otros, un sistema para ricos y un sistema para quienes no son ricos. Y que están, por así decirlo, están separados también en distintas clases, en FONASA, etc., ¿no? Que esa lógica es una lógica que no es aceptable, que la protección de la salud tiene que depender no de lo que cada uno puede pagar, sino de la necesidad médica, conforme a protocolos establecidos, etc. Eso, en su núcleo, eso es la idea de un sistema nacional de salud que es universal, público e integrado. Esto no prejuzga, no decide de antemano cómo precisamente se va a organizar ese sistema nacional de salud. Hay distintas experiencias en el mundo. Chile tiene una determinada tradición. Hay un sistema de salud primaria que se quiere poner al centro, que existe y que funciona. Y evidentemente cualquier cosa que se haga tiene que tomar en cuenta tanto lo que existe en Chile, lo que se ha avanzado, como las experiencias internacionales. Y de eso surgirá la especificación legislativa de las características de este Sistema Nacional de Salud. Es decir, la Constitución no diseña un sistema de salud, sino pone sus características de un sistema nacional, es decir, un sistema que es universal para todos, público e integrado. Esto no quiere decir que lo que hoy día es el sistema de salud pública pasará a ser automáticamente el sistema nacional público integrado al cual todas las personas van a tener que ir, ¿no? Es evidente que es necesario crear este sistema nacional de salud, crearlo, por cierto, a partir de lo que existe, ¿no? No se trata de inventarlo desde cero, por supuesto, pero es necesario crearlo, va a ser necesario especificar cómo se organiza, cómo funciona, cómo se integran a él, porque esto está explícitamente reconocido en la Constitución, cómo se integran a él los prestadores privados, ¿no? De modo tal que todos los recursos de salud que hay en Chile estén integrados a este sistema y estén entonces disponibles para atender las necesidades de salud de todos. La Constitución también dispone que el Sistema Nacional de Salud se financia con impuestos
sin perjuicio de que la ley está autorizada para crear cotizaciones destinadas a su financiamiento. Y esas cotizaciones evidentemente tienen que ir al financiamiento del Sistema Nacional de Salud. Entonces, no hay exclusión de los proveedores privados, que es una de las cosas que yo he escuchado bien discutida. No hay, diría yo, espacio en esta lógica para las ISAPRES. Es bien importante distinguir, o sea, es bien importante no confundir las ISAPRES con los prestadores privados, ¿no? Las ISAPRES no operan a nadie. Las ISAPRES son compañías de seguro, compañías privadas de seguro. Y claro, en un sistema nacional público integrado de salud, no se requiere para su funcionamiento, pensaría yo, o sea, como les digo, esto está por ser definido, pero en principio, en un sistema nacional de salud, compañías privadas de seguro no son necesarias, no son parte de su organización, sin perjuicio de que se conviertan en compañías que ofrezcan, o puedan convertirse en compañías que ofrezcan seguros complementarios que se ofrecen por fuera del Sistema Nacional de Salud. Eso por supuesto que no hay nada en la Constitución que le impida eso. Pero esto debería llevar a la construcción de un sistema de salud nuevo que pueda ser un sistema para todos. ¿Y sigo con seguridad social? Sí, pero sí quería hacerle una Sí. consulta. Por ejemplo, usted dice de que las ISAPRES no serían en este nuevo sistema necesarias. El tema es que durante muchos años las ISAPRES se han hecho millonarias, ¿no? Las compañías se han hecho millonarias. ¿Qué va a pasar con, o no se sabe en realidad, qué va a pasar con las personas que han estado en este sistema de seguro en relación a los aportes que han hecho ellos durante todo ese tiempo? Eso no sé si en algún momento se dio ese debate dentro de los constituyentes o dentro de cuando se tocó este tema. Eso. No hay ninguna decisión en la Constitución respecto de eso. Supongo que lo que van a decir es que, como en toda compañía de seguros, al pagar mensualmente la prima, para usar el lenguaje de los seguros, uno no está haciendo un aporte a la compañía de seguros, uno está pagando la cobertura de ese mes. Pero en todo caso, eso es una discusión que vendrá cuando se discuta el diseño del nuevo Sistema Nacional de Salud. Una consulta. Me queda más o menos claro. Cuando uno está, nosotros en general estamos en FONASA o ISAPRE. En FONASA uno accede a, se supone que a abono, exámenes un poco más barato, y en ISAPRE uno tiene la facilidad de elegir si va a sistemas más públicos, sistemas privados. Con este sistema así más general, uno tiene la misma opción, o sea, se supone que todos vamos a estar en ese sistema. Va a desaparecer la ISAPRE, tiene que haber algún administrador de todo esto, por lo que yo me imagino, porque el ISAPRE como que es el que administra para dónde van los bonos, los exámenes, qué entidad uno usa, no sé, etc. Y estando en este sistema, ¿uno también va a poder tener la opción de elegir dónde uno quiere atenderse? ¿O es una obligación así como un sistema total, general, que ya están todas estas partes donde usted puede atenderse y usted elige? Porque ¿a qué me refiero? Porque cuando uno se hace un examen o tiene, por ejemplo, en FONASA uno tiene largas esperas de algún médico en un hospital, por ejemplo. Al estar todo, asegura que esto sea más rápido, que tenga valores más accesibles para todos en general. Como eso más o menos es lo que me queda la duda. Sí. No, a ver, la idea de un sistema nacional de salud es que va a ser mejor para todos, ¿no? O sea, que va a ser un beneficio para todos, y por eso es importante no pensar que un sistema nacional de salud es simplemente la transformación de lo que hoy día es FONASA en un Sistema Nacional de Salud al 5 de septiembre, ¿me entiendes?
precisamente, es un sistema que hay que construir para enfrentar los problemas que enfrenta y que tiene, y solucionarlos antes, a medida de que se va poniendo en práctica esta idea. Respecto de la posibilidad de elección, bueno, la verdad es que si uno mira otros países, otros sistemas comparables, hay algunos en que hay más y hay algunos en que hay menos posibilidad de elección, ¿no? Es decir, no hay nada en la idea de un sistema nacional de salud que sea incompatible con la posibilidad de elección. No lo excluye. Por supuesto, eso también depende del modo en que se organiza el sistema, ¿no? Y ahí hay decisiones de organización y de diseño que no están tomadas en la nueva Constitución. Pero lo que la nueva Constitución dice no excluye la libre elección en el contexto de un sistema que la toma en cuenta. Ya, sí, clarito. Muchas gracias. Si gusta, ¿quieres hacer una pregunta? Buenas tardes, profesor. Con respecto a la misma pregunta de la Mari, que usted acaba de responder, hoy día nosotros vamos a tener un sistema de salud que va a ser integrado por todos los que están en FONASA en este minuto y todos los que estamos en ISAPRE ahora. Cuando se dio esta discusión en la Constitución, cuando se estaba ideando este cambio, usted acaba de decir que las ISAPRE son compañías de seguro, de hecho lo son. Entonces, todas las personas que en este minuto hacen uso de las ISAPRE como para tener atención más rápida, porque usted sabe que el sistema público está colapsado. No sé, bueno, usted también acaba de decir que eso se va a tener que ir construyendo, pero al cambio que se va a hacer hoy día propiamente tal, para el común de la gente lo toma así como un caos, en donde no va a haber acceso a que las personas que tomaron la opción de ir a una ISAPRE por tener una salud más rápida, más expedita, porque eso es el tema, más rápido y expedito. ¿Cómo lo vieron ustedes en ese aspecto? Porque si bien es cierto, la Constitución va a dar esta directriz para poderlo hacer en lo concreto, porque esto va a ser tomado en algún minuto, ¿y qué va a pasar? Yo sé que estas ISAPRES, lo que yo he escuchado, se van a convertir en compañías de seguro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, qué es lo que en el sistema nosotros vamos a estar en FONASA y va a existir ¿cómo se llama? Una situación que nos va a llevar también a ser partícipe de seguro? ¿Eso es lo que programa este nuevo sistema de salud? En principio no, o sea, a ver, por eso yo les decía que es tan importante no pensar esto de que habrá un sistema nacional de salud como si el 5 de septiembre, lo que hoy día es la salud pública, se convierte en el sistema nacional de salud que recibe a todos, porque eso sería pérdida para todos, evidentemente. Los que están hoy día en FONASA, que se vería más colapsado, y los que están en ISAPRES que tendrían que emigrar a FONASA, por así decirlo, coactivamente. No es esa la manera en que hay que pensar el Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud es un nuevo sistema, que por cierto se construye sobre lo que hay. Nuevo no quiere decir descolgado del aire, pero es un nuevo sistema que se organiza del modo que la Constitución especifica en sus lineamientos generales y que empezará a funcionar cuando exista, evidentemente, ¿no? En principio, antes de que haya un nuevo sistema, el sistema como está hoy día funcionando va a seguir funcionando. Porque evidentemente uno no se puede quedar sin sistema de salud mientras está haciendo una reforma, evidentemente, ¿no? Entonces, por eso yo insistí tanto en que uno no tiene que pensar el Sistema Nacional de Salud como el Sistema Nacional de Salud como la salud pública que existe hoy día, que va a ser el sistema para todos desde el 5 de septiembre. No, aquí hay una necesidad de diseñar un sistema que sea apto y que sea adecuado y que sea de calidad para atender a todas las personas. Gracias, profesor. En relación a eso, y vamos a pasar ya a un punto porque la hora va corriendo, no sé si le parece que pasemos al punto de derechos sociales,
Y nos gustaría principalmente apuntar, todos son importantes, quizás usted podría hablar en general, pero en específico, principalmente nos gustaría apuntar al tema de las pensiones, al sistema de pensiones que bien sabe, estamos bastante al debe con los trabajadores y trabajadoras en este país. Así que dejo la palabra. Gracias, profesor. Sí, gracias. Lo que mencioné entonces, sí. Este evidentemente ha sido de los temas más discutidos de los últimos 10 o 15 años, ¿no? O sea, hay una conciencia cada vez más firme de la insuficiencia del sistema de pensiones actual. Aquí también vale lo que ya está dicho antes, ¿no? La convención no podía diseñar ni proponer el diseño de un sistema de pensiones, ¿no? Esa es una cuestión compleja que requiere ser estudiada con mucho más atención al detalle y mucho más tiempo y mucho más recursos de los que tenía a su disposición la Convención Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que hace la nueva Constitución? Primero, especifica cuáles son los principios de este nuevo sistema de pensiones, ¿no? Entre los cuales están, no son todos, pero están principios como universalidad, solidaridad, suficiencia, ¿no? Y después establece algunas regulaciones especiales, algunas características que deberán caracterizar a este sistema de pensiones, que se financiaría de modo tripartito, por ejemplo, es decir, con aportes de los trabajadores, de los empleadores y del Estado, que será administrado públicamente. Y lo demás, el resto del diseño del sistema tendrá que ser objeto de desarrollo legislativo, como no podría sino ser. Pero aquí me gustaría agregar dos cosas especiales, dada la discusión que ha habido sobre estos temas. Primero, los ahorros previsionales que las personas tienen en sus cuentas actualmente, los que tienen, porque ya no todos tienen, pero los ahorros previsionales que hay hoy en cuentas de ahorro individual no se tocan, ¿no? La Constitución no los expropia, por supuesto, ni nada parecido. Y de hecho, como son fondos que las personas tienen en propiedad, están protegidos por la garantía constitucional de propiedad, ¿no? O sea, tienen protección constitucional. Con esto me refiero a los fondos que actualmente existen en las cuentas de ahorro individual. La segunda pregunta es qué va a pasar para el futuro. Y eso depende, por cierto, de cómo se organiza el sistema. Porque las cuentas de ahorro individual suponen un sistema en esa parte de capitalización individual. Suponen que las pensiones se financien con el resultado del ahorro más la rentabilidad que haya obtenido por su administración, etc. En la medida en que el nuevo sistema, que no está decidido por la Constitución, en la medida en que el nuevo sistema contenga una parte o una dimensión, porque lo probable, por todo lo que se ha escuchado, es que vaya a ser un sistema mixto. Un sistema mixto es un sistema que incluye ahorro individual, ahorro colectivo y aportes estatales. Entonces, por ejemplo, y estoy simplemente dando un ejemplo, no estoy anunciando nada, ¿no? Uno podría pensar un sistema de pensiones financiado con ahorro individual de los trabajadores, con un ahorro colectivo que viene por la cotización pagada por los empleadores y aportes estatales para financiar adicionalmente. En fin, esa es una posibilidad, hay otras, la Constitución no toma una. Respecto de el ahorro, yo lo que respondería a esa pregunta que no me han hecho, pero que ha estado mucho en la discusión, es para el futuro habrá ahorro, o sea, la propiedad sobre el ahorro previsional dependerá de que el sistema incluya un pilar, como es bien probable que lo incluya, un pilar de ahorro individual, porque van juntas las dos cosas. Si hay ahorro individual, hay propiedad sobre lo ahorrado, naturalmente, así como todos tenemos, o las personas tienen propiedad sobre el dinero que juntan en una cuenta de ahorro o en el banco, no previsional, también. Ahí hay propiedad porque es una cuenta de ahorro individual. En la medida en que el sistema se organiza a través de cuentas de ahorro individual, como es probable que lo sea, dadas las propuestas que se han escuchado, en la medida en que tenga por lo menos alguna parte de ahorro individual, sobre esa parte habrá propiedad individual también. En la medida en que haya ahorro colectivo, lo probable es que ahí no haya
porque no calza con la propiedad con el ahorro colectivo, que no haya propiedad individual. En todo caso, creo que es súper importante en esta discusión no perder de vista que el sentido fundamental de un sistema de pensiones no es obligar a los trabajadores a ahorrar, ¿no? Las personas ahorran o no según su capacidad de ahorro y lo que desean hacer, ¿no? El sentido fundamental de un sistema de pensiones es financiar pensiones adecuadas y dignas para que la etapa de la vida después de la vida laboral no sea una etapa de pobreza y dependencia, como ocurre hoy día en muchísimos casos. Profesor, en relación a aquello, yo tengo dos preguntas, pero en realidad es para ir un poco generando ya un cierre desde su parte en relación a lo que estamos hablando. Si estamos hablando de los derechos sociales, pero también a mí me llama la atención, y voy a pasar a otro punto que tiene que ver con la vivienda. ¿Usted nos podría explicar bien eso? Porque yo he escuchado incluso en la micro, en la calle, en el metro, en todos lados, el debate que la gente tiene mucho miedo y que hay algún sector de este país que dicen de que un poco más a uno le van a quitar la vivienda cuando uno ni siquiera no tiene derecho a comprar una vivienda, porque si no tienes que un poco más hipotecar la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría para los que están escuchando que usted nos pueda despejar un poco eso. Y lo último ya que yo quería consultar, aunque Jimena tiene dos preguntas más, tiene que ver con un tema más contingente, de lo que yo he escuchado en el ámbito político, que algunos hablan de aprobar para reformar, otros no estarían de acuerdo de aprobar y reformar, sino que más bien ver cómo se da el camino. Y otros van por el rechazo, ¿no? Porque se ha abierto ese tipo de cuestiones. En ese sentido, ¿cuáles son los procesos que siguen después del 5 de septiembre? O sea, el 4 de septiembre nosotros votamos ya por la opción que creamos que es importante, pero el 5 de septiembre, ¿qué va a pasar con este país? Se apruebe o se rechace, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el Parlamento? ¿Cómo nosotros como sociedad civil vamos a participar desde el 5 de septiembre en estas reformas, en estos procesos? Yo no sé si eso ustedes lo han visto como constituyentes o quizás usted como abogado y también como constituyente, ¿cómo nos podría señalar ese camino? Porque hay como una nebulosa ahí, o sea, vamos a tener derecho en las organizaciones sindicales, los movimientos sociales, todos los actores políticos, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, todos los que estamos organizados en el ámbito social, vamos a tener posibilidades de incidir en este cambio que tiene que ver con los reglamentos y las formas que se le van a dar a estos puntos como trabajo, educación, salud, vivienda y derechos sociales. ¿O solo va a ser el Parlamento el que va a determinar aquello? Eso es por mi parte, profesor. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Respecto de lo primero, del derecho a la vivienda. Yo he estado participando de la discusión constituyente desde hace tiempo, en la campaña, desde que se inició, y yo he escuchado muchas cosas que se dicen sobre la nueva constitución, que se dicen desde el lado del rechazo. Y con la mayoría de ellas yo tengo diferencias, ¿no? Yo creo que son interpretaciones equivocadas, yo trato de explicar por qué, doy mis razones, ellos dan la suya, y se produce conversación. Yo, sin embargo, personalmente, yo separo de todo eso lo que yo he escuchado respecto del derecho a la vivienda. Porque lo que yo he escuchado respecto a la vivienda me parece que es un intento cruel de manipulación. O sea, lo digo así tal cual. Todo lo demás me parecen interpretaciones más o menos imaginativas, más o menos acertadas, etcétera, pero que son parte de la discusión de una campaña. Yo creo que esto es un intento cruel de manipulación, porque es tratar de convencer a la gente que pasar de una constitución que no menciona la vivienda,
a una constitución que asegura el derecho a una vivienda digna y adecuada, es una pérdida. Quieren convencer de que las personas tienen razones para asustarse o para preocuparse por el hecho de que de una constitución que no menciona la vivienda pasemos a una constitución que dice que se asegura el derecho a la vivienda digna y adecuada. Yo creo que eso es totalmente insensato, o sea, no tiene ningún sentido. Ellos dicen, claro, como dice vivienda digna y adecuada y no dice propia, entonces no van a haber programas estatales orientadas a que las personas adquieran su propiedad, su vivienda en propiedad. Bueno, ¿y la Constitución actual dice vivienda propia? No, no dice nada. ¿Ah? Entonces, ¿por qué habría de ser eso un problema? Por supuesto que una manera que probablemente que ha sido y va a seguir siendo la principal de proveer de viviendas dignas y adecuadas es a través de programas de programas de vivienda que van orientados a que las personas adquieran su vivienda propia. Eso es una manera de realizar el derecho a la vivienda digna y adecuada, evidentemente. ¿Es la única manera? ¿Debería la Constitución prohibir todas las otras maneras y decir solo podrá ser orientada a la propiedad? No tiene mucho sentido eso, porque evidentemente las políticas sociales necesitan tener la flexibilidad para enfrentar distintas circunstancias, distintas urgencias, etc. Entonces yo creo que eso que se ha dicho sobre vivienda es totalmente, y yo diría maliciosamente, dicho con la finalidad de producir engaño en las personas. Y sobre ese intento de manipulación inicial, después se empiezan a construir otros, que a mí me resultan más sorprendentes, porque son totalmente gratuitos. Por ejemplo, yo he escuchado que hay personas que preguntan si es verdad que la nueva Constitución va a expropiar la segunda vivienda. Y yo diría, ¿de dónde sacaron eso? ¿Y por qué la segunda y no la quinta o la número 17? O porque se trata de poner números, si es cosa de inventar números, ¿por qué? No, o sea, eso es totalmente, ahí no hay nada más que decir, no hay ninguna necesidad de argumentar, ahí lo único que hay que decir, eso es entera y totalmente falso. Y después hay una más exagerada todavía, que dice que en la nueva Constitución, si usted tiene una habitación vacía en su casa, le van a obligar a recibir a una persona que usted no conoce. Y ya que cuando uno escucha esas cosas, ¿qué puede uno decir? Porque claro, uno podría decir, no, no es verdad, pero como que se queda corto decir no es verdad, ¿no? No, son todas esas. Entonces, en derecho a la vivienda hay una afirmación inicial que es manifiestamente incorrecta y que yo creo que es manipulativa y cruel, y después hay otras afirmaciones que ya no les da para eso, porque son ya ridículas nomás, ¿no? La Constitución nueva asegura el derecho a la vivienda digna y adecuada, que es un derecho que está consagrado en tratados internacionales, está consagrado en otras constituciones de esa manera, es un gran avance para Chile, es el resultado de la lucha de muchos comités de vivienda y pobladores organizados, y es una razón para celebrar que damos este paso en la protección del derecho a la vivienda, y además permitirá, esto hay que pensarlo no solamente en, aunque por cierto lo incluye, no solamente en la posibilidad de acceder a una vivienda digna y adecuada, sino también en una serie de otras consecuencias que se siguen de garantizar el derecho a la vivienda. Por ejemplo, que el Estado queda autorizado para tener una política de suelos. ¿Por qué es importante una política de suelos? Miremos lo que ha pasado con nuestras ciudades, sobre todo las más grandes. Se han ido segregando como resultado de una política de vivienda de mercado, ¿no? Porque es obvio, ¿dónde sale más a cuenta construir viviendas sociales? Donde sean más baratas. ¿Y dónde son más baratas? Donde el terreno es más barato. ¿Y dónde es el terreno más barato? Bueno, en los lugares periféricos, alejados de los servicios públicos, de las redes de comunicación. ¿Por qué? Porque por eso mismo son más baratos, ¿no? Entonces, eso ha llevado a ciudades que se han ido progresivamente segregando. ¿Y cómo se compensa eso? Con la posibilidad de que el Estado tenga una política de suelos que tome en cuenta la necesidad de ir produciendo integración en las ciudades. Entonces, el derecho a la vivienda no es solo derecho a la vivienda, porque la vivienda está en un barrio y el barrio está en una comuna y la comuna está en una ciudad, ¿no? Entonces, es también derecho a una ciudad distinta, a una ciudad manejada con un criterio ciudadano. Y por eso creo yo que es tan importante el derecho a la vivienda. Respecto de la otra cuestión sobre reformas constitucionales, yo creo que yo no entiendo esta diferencia entre quienes dicen aprobar y quienes dicen aprobar para rechazar, para reformar. Porque para reformar hay que aprobar, ¿no?
por un lado, y por otro lado, todo el que vota apruebo está votando apruebo, entre otras cosas, a un procedimiento de reforma constitucional. Eso está en los artículos 383, 384, 85 de la Constitución. Entonces, el que vota apruebo se está mostrando por eso mismo abierto a que toda reforma constitucional que se produce a través de ese procedimiento, bueno, va a estar integrada a la Constitución. Creo yo, si usted me pregunta a mí personalmente, creo yo que es buena idea hoy día ponerse a discutir reformas constitucionales sustantivas. Yo creo que no. Yo creo que no es el momento para eso. No porque yo crea que no se puedan discutir, por cierto. O sea, yo no tengo ninguna razón para pensar que las soluciones que están en la nueva Constitución son soluciones infalibles. Por supuesto que puede ser conveniente discutir aquí y allá, y a lo mejor de esa conversación sale la necesidad de reformar esto o aquello. Eso no se puede excluir de antemano y sería dogmático hacerlo. Pero la campaña no es el mejor momento, porque en la campaña las cosas, como lo muestran estas informaciones que hemos estado comentando, en la campaña las cosas no se dicen porque sean correctas, o no se dicen solo porque sean correctas, se dicen también porque ayudan a la opción que uno apoya. Entonces yo creo que desde el punto de vista de tener una discusión sustantiva sobre reformas que habría que introducir a la nueva Constitución, la campaña, la verdad, es que es el peor momento. Y yo creo que lo que debería pasar entonces es que se apruebe la Constitución y claro, quienes crean que es importante reformarla, bueno, que hagan su argumento, que convenzan a suficientes personas. El procedimiento de reforma constitucional no permite a un grupo pequeño vetar una reforma como la Constitución del 80. Y entonces esa es una discusión a la cual estaremos, por cierto, todos invitados, porque eso va a ser parte de la nueva Constitución que habremos aprobado, que se puede reformar a través de ciertos mecanismos. Gracias, profesor. Mire, Jimena va a hacer, llegaron acá algunas preguntas por chat y con esas preguntas estaríamos terminando este espacio. Le dejo con Jimena, profesor. Bueno, acá, profesor Justo Donoso pregunta, y primero argumenta, dice que del año 31, de 1931, cuando se crea el Código Laboral, se nos dice que no tenemos derecho a plantear nuestras propuestas políticas como trabajadores. Nos transformaron, dice, solo en peticionistas. La pregunta dice, ¿de qué manera la nueva Constitución podría orientar al menos en un margen pequeño cambiar esta imposición que rige desde el 31 y que no permite proponer políticas laborales? Ese sería. Yo diría, la nueva Constitución deja todas esas posibilidades abiertas. De hecho, desvincula la huelga, que es el arma principal de los trabajadores, a la negociación colectiva. Y entonces, ¿para qué la ocupan los trabajadores? Dependerá de los propios trabajadores. Entonces, yo creo que limitaciones de ese tipo quedan fuera con la nueva Constitución. ¿Qué pasa de ahí para adelante? ¿Cómo los trabajadores usan esas posibilidades? Ya es una cuestión que no le corresponde a la Constitución, le corresponde a los trabajadores. De eso se trata, ¿no? Bueno, muy bien, profesor, muchas gracias por su tiempo, por su espacio, y además de eso queremos señalar que no va a ser quizás la primera vez que podamos contar con su presencia, sabiendo de que usted en este momento está muy solicitado en distintos lugares. Profesor, bueno, como usted es parte de la universidad, nosotros también nos alegramos mucho que usted haya aceptado nuestra invitación y le dejamos cordialmente invitado para una próxima vez, porque como bien usted sabe, es tan amplio, tan grande y tan importante estos temas que hoy día estamos tocando, que pronto vienen las elecciones y bueno, esperamos contar nuevamente con usted en algún momento. Muchísimas gracias, profesor. No, yo les agradezco a ustedes. Para mí, además, es un gusto estar conversando con ustedes, porque son además los trabajadores de la universidad en la cual yo también estoy. Así que muchas gracias por la invitación y por cierto que en el futuro podremos volver a encontrarnos y seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Profesor, y bueno, la Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile, nos despedimos de todos aquellos y todas que han estado escuchando y les dejamos invitados para una próxima vez y estaremos informando. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Que estén bien. Hasta luego, profesor. Adiós.
Adiós.